Buenas noches. Dentro de las generalidades, la retina es donde se inicia el proceso de la visión, siendo la parte especializada del sistema nervioso destinada a recoger, elaborar y transmitir las sensaciones visuales. Es una capa neurosensorial, limita su superficie interna con el vítreo, por delante termina integrada en el cuerpo ciliar a través de la hora serrata, y en su parte central y posterior, en el fondo del ojo, se distingue la mácula y la papila con la cabeza del nervio. El delicado desarrollo embrionario de la retina a partir del diencéfalo hace que esta importante estructura pueda ser haciendo de múltiples enfermedades comunes del sistema nervioso central y partícipe de anomalías congénitas variadas en este sistema. Sus manifestaciones se pueden observar mediante la oftalmoscopía y se diagnostican con cierta facilidad porque las estructuras que se le anteponen son transparentes y permiten ver a través de ellas. ¿Cuáles son, Gabriel? Las estructuras que se anteponen y permiten ver a través de ellas. Empezamos desde delante. Primera. Bueno, de adelante hacia atrás está la córnea, después de la córnea, que humor acuoso, pupila, cristalino y luego el humor líquido. Son todas las estructuras que deben estar transparentes para poder observar la retina. O sea que la retina nos permite hacer exámenes directos de fácil acceso y podemos con ella diagnosticar enfermedades sistémicas. Además del estudio de fondo de ojo con los diferentes tipos de oftalmoscopios y sus diferentes tipos de filtros, nos sirven también para el diagnóstico de ojos contrastados, o sea, estudios de ojos contrastados, las imágenes y los otros estudios, como ya sea la tomografía de coherencia óptica, la OCT, nos va a brindar, como habíamos visto en algún momento, cortes casi histológicos de la retina, sobre todo a nivel de la mácula y del nervio óptico. Y después hay otros estudios que se llaman electrofisiológicos, que se llama electroretinograma, que es este estudio de acá, que se ponen como el electroencefalograma, cositas en la cabeza, donde los electrodos van a permitir transmitir la imagen. Y estos estudios nos permiten detectar, por ejemplo, en pacientes que mienten que están ciegos. Eso se usa mucho en medicina laboral. Por ejemplo, no veo nada, no veo nada, no veo. ¿Quién te cree? Entonces le haces este estudio, que se llama electroretinograma o potencial occipital evocado, y nos permite detectar si el paciente está ciego o no. Eso no hay forma de que te nieguen, que mientan, digamos. Y esta es la OCT, donde habíamos visto acá la tomografía, esta es la papila, acá tienen los vasos, acá estaría la mácula, y cómo la tomografía nos permite evaluar las diferentes, como histológicamente, todas las capas a nivel de la retina, en esa zona de la fobia. Pueden evaluar todas las capas de la retina, ahí estaría la membrana limitante interna, la fobia, y bueno, todas las capas. Acá estaría la coroides, entonces acá el vitrio, acá la coroides, a nivel de la fobia, de la mácula. Luego, entonces el examen de fondo de ojo se convierte en una ventana abierta que permite observar las manifestaciones de enfermedades propias de esas estructuras y en ellas las manifestaciones de enfermedades sistémicas como la hipertensión arterial y la diabetes, que son las más frecuentes a nivel mundial. Entonces, recordando lo que observábamos con el oftalmoscopio monoocular directo, eso nos va a proporcionar una imagen directa, significa que es real. Tal cual veo, así está la imagen. No está invertida. La imagen es directa, como dice acá, es real, está magnificada a 14 diámetros y solamente nos permite observar hasta la línea celeste, que es el ecuador del ojo. Eso es el fondo del ojo. Y nos va a proveer una imagen de 2 a 3 diámetros de disco, ¿ya? O sea, la imagen que podemos observar del fondo del ojo es el tamaño de la papila 3 veces más, ¿bien? Luego tenemos la oftalmoscopía indirecta. Si quieren que sea afuera o si quieren entrar por acá, para que pasen vergüenza. Por acá. La indirecta, por el contrario, la imagen no es real, es invertida, por eso dicen imagen virtual. ¿Por qué tan tarde, chicos? Sobre todo aquella que está conmigo en el consultorio.
no es como la directa, ve con los dos ojos, es binocular, no es monocular, y la imagen es diferente, todo está invertido en la imagen que proyecta, ¿ya? Está magnificada también a 2 o 4 diámetros de la papila y permite observar sobre todo esto, hasta la hora serrata. ¿Sí? La hora serrata, ¿para qué nos sirve observar hasta ahí la retina? ¿En qué pacientes? ¿En qué pacientes es importante ver no solo el fondo del ojo, sino hasta la hora serrata? En pacientes diabéticos y en pacientes con miopías. En pacientes miopes. Entonces, en líneas generales, ¿cómo está comparativamente la imagen, el fondo, la estereopsis, hasta dónde ves, todo, en la diferencia entre cada uno, ¿no? La directa y la indirecta. Entonces, la imagen en la directa es poco brillante y de alta magnificación, todo está muy grande. En la indirecta la imagen es muy brillante y poca magnificación. Podemos ver máximo hasta 70 grados del fondo del ojo y en cambio en la indirecta se ve toda la retina. La estereopsis, no hay estereopsis. ¿Por qué no hay estereopsis en la imagen de oftalmoscopía directa? ¿Por qué no hay estereopsis? Solo es monocular. Exacto, y punto. No me voy a olvidar. Porque es monocular, ¿correcto? Ya. Entonces, podemos ver, hacer un examen directo cuando hay opacidades en los medios, es más difícil. En cambio, cuando hay catarata o cualquier cosa, hemovitrio, etcétera, con la indirecta, sí lo podemos llegar a ver todavía. ¿Bien? Y el campo visual, obviamente la parte que ves del paciente, 10 grados, 37 grados, podemos hacer oftalmoscopía directa sin dilatación y con indirecta siempre tiene que estar dilatado. ¿Por qué? Porque se quiere ver hasta la hora serrata, así que necesitamos una venta. 2, ya no le llegas hasta el final, a ese ritmo. Ya, hoy es 7, ¿no? Okay. Ya está. Ok. ¿Van bien? Ok, entonces, me he olvidado esto, que las pruebas electrofisiológicas son métodos de exploración objetivo del órgano de la visión, muy útiles en dar a conocer el estado funcional de la retina y de la vía visual, que es lo que les dije, ¿no? El electroretinograma y el potencial occipital evocado. En cuanto a lo que es la embriología, ya lo hemos visto, pero básicamente las estructuras laminares se originan de una imaginación del cáliz óptico, de una capa ectodérmica. La capa externa se convertirá en el epitelio pigmentario y la capa interna en la retina neurosensorial. Como embriología, a ver, ¿cómo es la irrigación de la retina? Entonces, en cuanto a la irrigación, la retina posee un doble sistema de irrigación. Las capas externas están irrigadas por la corio papilar o la coroides, desde el epitelio pigmentario hasta la plexiforme externa, y las internas por la arteria central de la retina, desde la nuclear interna hasta la limitante interna. Buenas noches. La arteria central de la retina es la que entraba por el centro del nervio óptico. Algunos me habían dibujado las arterias central alrededor del nervio. Pésimo. Y se dobla junto con la vena, que viene del lado temporal, atraviesa la lámina cribosa, descansa superficialmente sobre la cabeza del nervio óptico, o sea, de la papila, y está cubierta solo por la capa de glía, que es el tejido conectivo del menisco del ojo. Se divide en dos ramas, superior e inferior, que pasan a la retina. En cuanto a las ramas de la arteria central de la retina, son un grupo de 6 a 12 vasos pequeños, las arterias centrales y colaterales y las ramas terminales. Acuérdense de la superior e inferior, que se dicotomizan y que son terminales, o sea, no hay anastomosis. Hasta llegar a la hora serrata, donde terminan en capilares. ¿Bien? A ver acá. Bueno, acá tenemos la cabeza del nervio óptico, cómo entran las arterias. Acá podría llegar a distinguir una arteria de una vena. Sí se puede, por los colores y por cómo son los calibres, pero ya lo vamos a ver. Entonces, las ramas de la arteria central de la retina, del lado nasal y del lado temporal. Acuérdense que el temporal es donde está la mácula y el nasal es
el otro lado, obviamente. O sea que este sería un ojo derecho. Derecho. Entonces siempre se habla, por ejemplo, en la cabeza del nervio óptico, de la excavación del nervio óptico y de del rechazo nasal de los vasos. Nasal, porque van hacia el lado nasal. Mientras más nasal están o más rechazados están, es porque ahí se sospecha, por ejemplo, uno de los signos de glaucoma. Y la región macular es irrigada por ramas de los vasos temporales, pero la fobia es esto, importantísimo, avascular. Entonces acá, la irrigación de la retina, dos sistemas, el código capilar que es prácticamente el 65-85%, y existe una arteria cilio-retinal que solamente el 30% de las personas lo tienen y les salva la vida, porque a veces tienen una obstrucción de la arteria central de la retina, chau retina, infarto, arteria cilio-retinal conserva la irrigación central y no se quedan ciegos. ¿Ya? Nada más es importante esto. A ver, la arteria cilio-retinal. Vista por el oftalmoscopio es un vaso con origen en forma de gancho que va desde el borde externo del disco directamente hacia la mácula. 30% de las personas lo tienen. En cuanto a las venas retinales, siguen el curso de las arterias, son paralelas, pero en algunas áreas la vena cruza sobre la arteria. Entonces eso nos sirve justamente en los estudios de pacientes hipertensos, donde vamos a ver los cruces patológicos en los hipertensos, que son patognomónicos y nos indicarían el grado de hipertensión que tiene, de retinopatía hipertensiva que tenga el paciente. Como regla, el diámetro de la arteria es 2,3 o 3,4 con respecto al de la vena. Las venas no se anastomosan tampoco y al final forman un anillo incompleto cerca de la hora cerrada. Las venas retinales, la formación de la vena central de la retina por las venas retinales superior y inferior sucede a nivel de la lámina cribosa, descansan en el lado temporal de la arteria y la vena cruzan el espacio suraminoideo juntas. Aquí la vena tiene un curso más largo que la arteria y perfora la dura madre más lejos del globo ocular. Acá. Las venas retinales comúnmente llegan directamente al seno cavernoso después de dar una rama a la vena oftálmica superior, que bueno, los diámetros ya saben que en la relación que tienen. Acá tenemos este dibujito, ¿qué pasa? Ya. Acá. Entonces acá tenemos, este dibujito sería ¿qué ojo? Izquierdo. Entonces la parte nasal, la parte temporal, cómo se dicotomizan, a dónde van, cómo se subdividen, bla, 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 y cómo se describen. Cuando describen el fondo del ojo, ustedes tienen que poner, empiezan con la forma de la papila, la excavación de la papila y cómo se ven las arterias y las venas, ¿no? Si se ven más adelante, por ejemplo, se pone en un viejito, se pone aterosclerosis senil generalizada, porque van a ver las arterias súper delgaditas, de otro color, y ya lo vamos a ver en alguna foto. Y acá cómo se ve ¿qué sería esto? La mácula. La mácula. Esto es una angiografía. Después tenemos algo que es muy importante que se llama barrera hematorretiniana. ¿Ya? Hay dos barreras, exterior e interna. La exterior está constituida por el epitelio pigmentario de la retina. Esta va a bloquear la migración hacia el interior de las pequeñas moléculas desde el acorio capilar hacia el espacio subretiniano. Anatómicamente, estas uniones incluyen una zónula adherente y una zónula ocludente adyacente al epitelio y ambas situadas cerca del vértice de la célula y rodeándola. Esa es la barrera externa. Y la interna es básicamente el endotelio de vascular retiniano, que sería el endotelio capilar. El sitio de la barrera son las uniones estrechas especializadas que se llaman zónula ocludens y están entre las células endoteliales individuales. ¿Bien? Entonces la perfusión retiniana se logra mediante un sistema dual de circulación sanguínea que no se superpone. Para cada sistema existe una barrera hematorretiniana análoga a la hematoencefálica y ambas barreras confinan incluso moléculas relativamente pequeñas debido a estas estrechas uniones sin fugas entre las células. Obviamente cuando hay pérdida de esta barrera, acá la tienen,
la barrera interna y la barrera externa. Entonces, estas barreras van a permitir que no pasen células o, perdón, depósitos, por ejemplo, cuando está alterada, ahí se iniciaría, por ejemplo, la degeneración macular. ¿Okay? Ahora, la mácula. La mácula está en el centro del polo posterior, en el fondo del ojo. Acumula carotenoides, por eso hablan de que comer muchas zanahorias bien, proteínas y zeaxantinas. Hay una depresión en el centro que se llama fobia. Aquí las células neuronales son solo una capa y son los únicos fotorreceptores presentes que tenemos en la mácula, es los conos. Hay una zona avascular foveal, punto de máxima discriminación visual. Esta zona se nutre exclusivamente a partir de la coriocapilar. ¿Bien? Entonces acá tienen cómo se subdivide la mácula. Mácula, fovea, foviola y el acá lo ven, ¿no? Y estaría ubicada a 4 milímetros temporal y 0.8 milímetros inferior al centro del disco. No está ahí mismo, recto. Está a 4 milímetros y 0.8 milímetros inferior al disco óptico. Aquí tienes las diferentes zonas de la mácula. Hay dos formas de clasificarlas, clínica y anatómicamente. Entonces tenemos acá lo que sería el umbo, la foviola, la fobia, el área parafovial y la perifobia. Y los tamaños que tiene cada uno. Pero no me importa, lo puedo pero para que sepan que existen todos estos. Y bueno, acá te muestra en este diagrama el desarrollo de la fobia. Acuérdense que nacemos sin ver. El desarrollo de la visión es prácticamente un estímulo que empieza cuando el paciente ve, o sea, cuando entra luz al ojo. Si cualquier cosa que obstruya eso no va a provocar que no haya un desarrollo de la visión. Entonces, acá, el área macular aparece al final de la 4ª semana de vida. La fosa foveal se forma tarde en la vida embrionaria y la madurez morfológica no ocurre hasta la edad que es posible obtener la audiencia visual 20/20 en los niños, que es más o menos los 7 años. La inducción de la fosa foveal requiere, obviamente, de un epitelio pigmentario normal. La mácula tiene la tasa más alta de flujo sanguíneo, pero es avascular, que cualquier tejido del cuerpo humano. Entonces, probablemente funciona para estabilizar la temperatura ambiente de la retina, porque el flujo de sangre es muy superior al necesario para satisfacer las demandas nutricionales de la retina. La mácula lútea rodea la fovea central, es amarillenta debido a la presencia del pigmento amarillo, que es la xantófila, y las células de la retina y sus evaginaciones, en especial las células ganglionares, se apilan a los lados de la fovea, acuérdense que es una sola capa, de modo que la luz llegue sin obstáculos a esa región, que es la más sensible de la retina. Y esta es la división topográfica, o sea, anatómica, ¿sí? Acá, cómo es la nomenclatura clínica y cómo es la nomenclatura anatómica de la mácula, pero es para que la vean. Con que usted sepa que hay fobia y que no es, o sea, que no es toda la mácula, sino que hay un puntito más oscuro que se llama fobia, estamos bien. Ya. Entonces la mácula es la porción de la retina posterior que tiene, por lo menos, que contiene xantófila, dos o más capas de células ganglionales. Esta región tiene unos 5.5 milímetros de diámetro, corresponde clínicamente al polo posterior, está delimitado por las arcadas vasculares, temporal superior e inferior, y sobre la base de la anatomía microscópica el área macular se puede subir en la ya, hasta ahí estamos. Ahora la papila. La papila, que es la cabeza del nervio óptico, constituye el nacimiento del segundo par craneal, es un disco oval, su diámetro es de 1 a 1.5 milímetros normalmente, por eso si mide más, hablamos de macropapilas, si mide menos de micropapilas, aunque en la observación oftalmoscópica parezca mucho mayor. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el oftalmoscopio directo agrandaba la imagen. Dado que carece de neuronas neurosensoriales, esta es un área en la parte central, es una zona ciega que les había comentado anteriormente, que esto se llama escotoma absoluto. ¿Qué es esto? En el campo visual. ¿Se acuerdan? Campo visual normal, campo visual alterado. Tiene otra patología ahí. ¿Y cómo se describe la
la papila también habíamos dicho la forma, ovalada verticalmente, los límites tienen que ser netos, si son difusos podemos sospechar de qué. Si los bordes de la papila están difusos, o sea, como no se ven nítidamente, ¿se ven? Difusos. Desprendimiento de autoridad. No. ¿Qué es el nervio óptico? Una degeneración de... ¿Qué es el nervio óptico? Continuación del sistema nervioso. Y entonces, ¿qué voy a sospechar? Hipertensión. Endocraniana. Sí. Color rosado. Es importante el color. Si la vemos pálida, ¿qué vamos a sospechar? ¿De quién? Arteria central. No. Todo lo contrario. Si es una extensión del cerebro y la veo pálida, ¿qué voy a sospechar? Que hay una compresión, un tumor, un adenoma de hipófisis, etc. Tiene varias porciones, la porción intraorbitaria, la porción intracanalicular y la porción intracraneal. Esas son las porciones ya prácticamente del segundo par craneal. Entonces tenemos cómo atraviesa acá la intracanalicular y los diámetros que tiene, pero que sepan que tiene porciones. Bien. Luego tenemos la retina periférica. Entonces, en la retina periférica teníamos la retina ecuatorial, que estaría en el ecuador del globo, y la retina que llega a la hora cerrada. La región ecuatorial comprende 2 diámetros de cada lado del ecuador y está relacionada con las venas vorticosas. Y la hora cerrada, que ya hemos hablado mucho de eso, es la parte extrema periferia de la retina y es la que sería la zona de limbo ¿con qué? Limbo. ¿De limbo de quién? Retina periférica. ¿Dónde está la retina periférica? Estoy preguntando. Sacó ese límite. Ajá. ¿Dónde termina? Es como el limbo esclerocorneal, el limbo de la retina ¿con qué se continúa? Con el cristalino. Con el cuerpo ciliar. Con el cuerpo ciliar. Acá a ver. Hora cerrata. Y hora cerrata. Acá no se nota mucho ese límite, pero es el límite anterior de la coroides, observándose por una línea circular y sinuosa que se continúa con el cuerpo ciliar y se sitúa por delante del ecuador unos 6-7 minutos de la córnea. No me interesa esto. A ver, acá. Sí, acá sería. Esto, hasta acá es el ecuador. ¿Ya? La media periferia. Y esto es el polo posterior. Hasta acá nomás ven con oftalmoscopía directa. Y hasta acá con oftalmoscopía indirecta, que es la extrema periferia, en el limbo, con la hora cerrada. Y la hora cerrada es el limbo. Doctorita, pero estaría mal decirte que, o sea, es la continuación de la retina periférica o es un limbo, porque al momento en el que se genera... ¿Qué significa un limbo? O sea, es ¿Qué es el limbo? el paso de una estructura a otra, digamos. ¿va? Exacto. Pero la retina periférica, a partir de la hora cerrada, se subdivide todavía en... La parte visual y no visual. Ajá. Pero Entonces, eso porque tapa. no es que sea, digamos, pues, su continuación del cuerpo ciliar, sino es que... No es su continuación. Pero eso está diciendo. Yo he dicho eso. No he dicho que es su continuación, he dicho en unión con quién está y qué ocurre en esa zona. O sea, no está, pues, son estructuras que cambian de una estructura a otra. Ajá. O sea, es que no No cambia. cambia. Sí, no. No es de la hora cerrada que se convierte en cuerpo ciliar. No se convierte. No se convierte porque el cuerpo ciliar, ¿qué es? No es retina, Es parte del color. es la túnica media. Claro. Pero o sea, la unión entre la túnica media y la túnica interna es la hora cerrada. Claro. Es como para que tengas una idea, pero no es que exactamente hay una transición de un tejido al otro. Ajá. No. Pero es la unión. O sea, es como que cambia la forma, la estructura del tejido en esa zona. ¿Ya? Igual acá, una vista anterior, acá tenemos la conjuntiva, acá estaría el limbo,
esclerocorneal, se considera, nosotros lo consideramos así, es como el limbo entre una estructura y otra, que son completamente diferentes, porque la esclera es un tipo de tejido y la córnea es otro tipo de tejido, o sea, son diferentes tipos de tejido. Igual pasa en la parte interna, o sea, la retina es un tipo de tejido y la coroides es otro tipo de tejido, que sería, la unión entre ellas dos sería el limbo, que sería la base cerrada, internamente. Inclusive está en la misma zona, o sea, si tú miras el limbo esclerocorneal y entras directamente, ahí tienes la base cerrada. Justamente se toman esas medidas, inclusive para la colocación de inyecciones intraoculares, porque si tú le inyectas justo a nivel del limbo, te meterías justo en la base cerrada y estaría mal. Tendrías que entrar por lo menos 4 milímetros más atrás del limbo esclerocorneal para entrar dentro del ojo y no en la base cerrada. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, acá tendrías que, en vez de poner acá, tendrías el limbo esclerocorneal y si tú sigues, ahí estaría la hora. Este dibujo está mal, pero sería como que acá está todo en el limbo esclerocorneal, desde afuera hacia adentro, tienes las estructuras más importantes, el cristalino, los ligamentos, todo ahí. Entonces tú tienes que medir de acá 4 milímetros en un paciente fáquico. ¿Qué significa fáquico? ¿Y pseudofáquico? Con un lente intraocular. Entonces, en un pseudofágico 3.5 milímetros y un fágico a 4 milímetros para colocarle una inyección intraocular que entre al líquido. ¿Se entiende? Por eso es importante la localización esa. Bien. Ya. Ahora las capas de la retina. De estas capas es un quilombo, es un montón. Entonces vamos a ver, bueno, esta, que es la de la retina, está formada por dos estructuras laminares. El epitelio pigmentario, que es la externa, y la neuroretina, que tiene todas las capas que hemos visto también en matecas que nos han hecho. Ahí está, sería como un corte histológico, ya visto que también se puede observar ya prácticamente en OCT, ¿no es cierto? La retina neurosensorial, la función principal es la fototransducción. O sea, ¿qué es lo que es la fototransducción? Transmitir un impulso de luz en un impulso nervioso. Exacto, es eléctrico. Bien. Bien. Y provoca, lo que hace también la neuroretina es la adaptación, la visión de los colores y la respuesta a esa visión, la respuesta eléctrica. Sabemos ya que las células fotorreceptoras, las más importantes son los conos y bastones. Las neuronas de conducción son las células fotorreceptoras. Las que conducen son las bipolares y las ganglionares. Recuerden que las ganglionares se encontraban sobre todo a nivel de la visión central, que son las células ganglionares las que se miden para, por ejemplo, ver el daño en glaucoma. ¿Ya? Las neuronas que asocian las diferentes capas son las horizontales, las amácrinas, las centrífugas e interflexiformes, y las que sostienen son las de Müller, la microglia y los astocitos. ¿Con que sepan eso? Estamos felices. Ya está. Suficiente. ¿Ya? No les voy a nombrar todo esto, porque es un lío. Mejor no. Con que sepan eso, estamos bien. ¿Alguien quiere saber algo de alguna capa en especial? Tres. Ya. Vamos a la patología. Degeneraciones retinianas. Tenemos las degeneraciones retinianas centrales, obviamente son maculares, y en este caso, este paciente va a presentar como sintomatología común el llamado síndrome macular. ¿Qué involucra ese síndrome? Disminución progresiva de la agudeza visual. Discromatopsia. ¿Qué era la discromatopsia? No ve colores. No ve colores. Alteración en la visión de los colores. Metamorfopsia. La forma. La forma merodara. Sensación de deslumbramientos de estímulos luminosos. ¿En serio? O sea, no, eso es otra cosa. Deslumbramiento. ¿Cuándo ocurre un deslumbramiento? Flash de la cámara. El flash de la cámara no nos deja ver un rato. Miro el sol y quedo encandilado, deslumbrado. ¿Bien? Ante estímulos luminosos. La fotopsia era sin estímulo luminoso.
Ya. Y lo más importante, conservación del campo periférico. Periférico. Bien. Actualmente, además de la oftalmoscopía, de las angiografías fluoresceínicas, se dispone de la técnica tomografía de óptica de coherencia o tomografía de coherencia óptica, que es la tomografía que nos permite evaluar todas las capas de la retina y nos permite diagnosticar casi histológicamente patologías. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá en estas fotitos quisieron comparar cómo se ve una OCT y cómo se ve el fondo del ojo. OCT, fondo de ojo, OCT, fondo de ojo. Entonces, digamos, yo en fondo de ojo le veo esta manchita en la letra C, algo blanquito le veo, no tengo idea qué le puede estar pasando. Sí le veo que el paciente tiene alteración de la grilla, porque es lo que nos sirve caseramente para evaluar la función macular. ¿Se acuerdan de la grilla de Amsler? Bien. Entonces yo agarro y le pido una tomografía. Entonces acá me va a decir, en la letra, en la A, una mácula sana. Bien. En la B, una drusa subfoveal. O sea que está ahí alterada la barrera hematoencefálica y se está acumulando algo debajo ahí. ¿Bien? Eso es el principio de la degeneración macular seca. En la letra C hay cambios ya secundarios a una degeneración macular húmeda. En esto que ven así medio más anaranjadito, se está formando una membrana entre las diferentes capas. Ya está habiendo edema, o sea, hay una alteración de la forma, ya no vemos la fobia, ya no vemos la forma. Y eso se llama membrana macular. ¿Bien? Principio de degeneración macular húmeda. En la D vemos que no hay fobia, que está todo un hueco acá. Entonces, ¿qué sería esto? Un agujero macular. ¿Bien? En la letra E vemos edema macular. Generalmente en los diabéticos se ve muy frecuentemente esta imagen, edema macular. Acá podemos ver, por ejemplo, cúmulo de una sustancia que puede ser tranquilamente sangre, porque se ha roto algún vaso entre las capas de la ahí. Entonces, luego tenemos en la letra F la se llama coroidiopatía central serosa. Es como que se han desprendido, como un desprendimiento de retina, pero a nivel de la mácula. Muy frecuente, pacientes por estrés, pacientes tipo, ¿saben lo que es el tipo A de pacientes? ¿En psiquiatría les han enseñado eso? Personalidad tipo A. Personalidad. ¿Saben lo que es A, no? Los clusters. ¿Los qué? Los clusters. No sé. Yo solo conozco por A. O sea, los que son obsesivos. A, B, C, son 3. ¿Ah? Con TOC. Obsesivos compulsivos. Esos hacen mucho esto. Y esto es una membrana. Como ven acá hay algo más anaranjado encima, como arrugando la zona de la mácula. Esto es una membrana epiretiniana. Entonces podemos ver, como han visto, diferentes tipos de patología con un solo estudio. ¿Bien? Muy interesante. Y después tenemos la degeneración macular seca, que es la más frecuente. Acuérdense que la degeneración macular está asociada a la edad. ¿Qué significa eso? Que todos vamos a tener degeneración macular con la edad. Pero acuérdense que hay patologías, enfermedades sistémicas que aceleran ese tipo de daño a nivel de la mácula, y obviamente que patologías pueden acelerar ese daño a nivel de la mácula. Diabetes, ¿qué más? ¿Qué más? Hipertriglicemias. ¿No? Perfecto. Entonces, todo lo que le quite oxígeno a la mácula va a acelerar la degeneración macular asociada a la edad. Entonces, es la causa más importante de baja visión bilateral, sobre todo en todo lado. Es una enfermedad multifactorial, además del envejecimiento, va a haber factores, sobre todo con antecedentes familiares, eso sí influye mucho, y ambientales. ¿Qué factor ambiental creen ustedes que acelera la degeneración macular? No. No. El polvo. No. Todo eso es superficie, hijo, estamos en la mácula. Laborales. He dicho factores ambientales. Los rayos UV. Los rayos UV, por eso tenemos mucho paciente de campo con mucha degeneración macular. ¿Bien?
porque obviamente trabajan en la charca, están expuestos a la radiación UV. Y hay dos tipos de degeneración macular seca. La atrófica, que es la mayoría de la gente, que se caracteriza por la aparición de esas drusas, estas son las drusas, y de placas de atrofia geográfica. Las drusas son depósitos amarillentos, redondeados, de un material de desecho de la digestión de la parte externa de los fotorreceptores. Y bajo el epitelio pigmentario. Y pueden ser blandas o pueden ser duras, aparecer aisladas o confluyendo. Entonces, mucho de ese tipo de características, blanda, dura, aisladas o confluyentes, nos van a indicar el pronóstico de evolución de esa patología. La aparición de drusas blandas confluyentes indica mayor riesgo a la degeneración exudativa, o sea que puede pasar de seca a húmeda. En general, esta forma produce pérdida de hueso visual más progresiva y suelen evolucionar a lo largo de unos años. Entonces, la húmeda es la más agresiva, acá tenemos la seca y la húmeda. La húmeda se ve como sangre, como blanco, no se ve así puntitos de amarillos. Y obviamente las etapas de la degeneración macular, hemos dicho que primero la metamorfosia, escotomas absolutos centrales y pierden la visión central. No quedan ciegos nunca. ¿Por qué? Porque tienen el resto de la retina para ver. Que ya sabemos que no es de la misma potencia, que el resto de la retina, la mejor visión que puede llegar a tener un paciente es la letra E, 20 centímetros. ¿Bien? ¿Qué más? El epitelio pigmentario, por eso les decía solamente la función del epitelio pigmentario, tiene papel esencial en la sobrevida de los fotorreceptores. Los bastones desprenden los discos usados, gastados al alba, y los conos lo hacen al atardecer. Estos discos son fagocitados por el epitelio pigmentario, que está en íntimo contacto con los segmentos externos de los fotorreceptores, y estos discos gestados son digeridos por la acción de enzimas y degradados para ser reciclados. Sin embargo, con el paso de los años, ese mecanismo tan perfecto de renovación circadiana empieza a fallar. Entonces, las moléculas alteradas por el daño oxidativo, que obviamente mayor daño oxidativo hay por la radiación ultravioleta, no son reconocidas por las enzimas y el material no digerido se acumula, y eso se llaman drusas dentro del epitelio pigmentario, y estos productos de degradación incompleta constituyen los gránulos de lipofucsina que se acumulan dentro del epitelio pigmentario. Entonces, acá tenemos algunas fotitos de una degeneración macular en fondo de ojo con una angiofluoresceína, con una retinofluoresceína. Esta es una retinografía color, así se llama, cuando se toma una foto del fondo del ojo. Retinografía color. Esto es podría llegar a ser una angiofluoresceína, o sea, un estudio con contraste. No se ve muy nítido, pero sí se ven todos estos puntos blancos que son atróficos. Y esta es una OCT. Entonces ya vemos abajo todas las drusas, toda la alteración a nivel del epitelio pigmentario, y generalmente los pacientes con ese daño van a tener los vasos de la coloides hipertrofiados. Entonces van a ver estos puntitos negros gigantes, como puntos gigantes. ¿Por qué? Porque está sintiendo la retina la falta de oxígeno, dilata más la coreo capilar, y eso me empieza a generar neovasos que se convierten en la exudativa. ¿Bien? Bueno, acá vemos una comparación en un paciente joven y un paciente viejito, cómo se va alterando todo este sistema. Acá dice, hay abundantes melanosomas en el joven y escasos gránulos de lipofucsina. Y en el paciente con degeneración macular hay escasos melanosomas y abundantes gránulos con lipofucsina. ¿Sí? Y entonces esto va a permitir la acumulación del material entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario, conformando las drusas, que sería el número 7. ¿Bien? Y la membrana de Bruch está engrosada y en el paciente, obviamente, es como que hubiera una alteración en realidad de toda la función de intercambio, como hemos dicho, y esto va a permitir que se atrofie la zona, que cada capa de células se vaya volviendo más delgada, y eso nos lleve, obviamente, a una disminución de la visión como factor final. En algunos individuos, este proceso de envejecimiento se transforma en uno patológico y la acumulación de lipofucsina dentro del epitelio pigmentario es masiva, daña el funcionamiento de la célula y finalmente el material degradado en forma incompleta es expulsado fuera de la célula y se acumula. Eso es básicamente cómo ocurre el tema de la degeneración macular seca. Como factores de riesgo,
ya habíamos nombrado bastantes, sobre todo todos los que tienen oxígeno, obviamente estarían involucrados también factores genéticos, habíamos dicho, la raza blanca, la gente de ojos claros, la obesidad. ¿Conocen este tipo de obesidad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice ese gordo que tiene panza dura? ¿Ah? Central. ¿O cómo? Central. Esa gente tiene una grasa metida entre los intestinos, metida entre los órganos. ¿Sabían? Es diferente tener la panza blanda a tenerla dura. ¿Sabían? Es un factor de riesgo tener la panza dura. El tabaquismo. Acá dice, ¿no?, que se ha calculado que las mujeres que fuman más de 25 cigarrillos diarios tienen un riesgo relativo mayor que los varones que fuman más de 20 cigarrillos diarios. Yo por eso fumo 20. No sé, 25. La exposición a la luz es difícil de cuantificar, obviamente. Algunos estudios demuestran que la exposición al sol, obviamente sin filtro, también es un factor de riesgo, mucho para la seca. Y la obesidad, la abdominal y el sedentarismo también son factores de riesgo para la seca. El índice de masa corporal mayor de 30 y no sé qué, bueno, los ojos claros, la gente blanca, bla, bla, bla. Las drusas. Ahí tienen las diferentes formas de drusas. Habíamos dicho que se podían ver como blandas o como duras, como confluyentes, como aisladas. Tenemos aisladas. ¿Parecen blandas? Parecen duras. Duras. Están amarillas. Ajá. Y a ver estas. Blandas y confluyentes. Entonces, ¿cuál de las dos fotos mayor riesgo de ir a húmeda? Esta, la blanda y confluyente. ¿Y esta? ¿Qué les parece? Esta es atrófica. Esta es atrófica, o sea, ya no tiene prácticamente visión central. Así se ve el fondo del ojo. Ok, entonces ya han visto. La húmeda. Miren la húmeda. Habíamos dicho que por tanto seco, el cuerpo empieza a sentir la falta de oxígeno, entonces acá se ve bien clarito esto. Ahí está. La coriocapilar empieza a sentir la falta de oxígeno, entonces genera que ingresen neovasos a la zona de la mácula, y esos neovasos son de mala calidad. O sea, yo en castellano les explico como que está desesperado por oxígeno, entonces la fabricación del neovaso es rápida, que no le alcanza a fabricarlo bien, y esas paredes son frágiles, se rompen rápido o filtran rápido y líquido, y eso genera el fluido subretinal. Y eso genera el edema, que sería la degeneración macular húmeda, sobre una base de seca. En el fondo del ojo se ve así, con unas hemorragias, con una membrana, algo que no está bien. Exudativa. Entonces la forma húmeda o exudativa es menos frecuente, gracias a Dios. El 10% de los pacientes con seca puede presentar neovascularización de Lehmann en algún momento de su enfermedad. Es más grave. ¿Por qué cree que es más grave que la seca? Húmeda. Sangrado va a generar un desprendimiento de la resina, si es que esa es la condición. ¿Pero por qué sería más grave? Porque se te va a desprender la resina. ¿Ahí se desprende la resina? O sea, pero se forma como un síntoma compartimentario, algo así de parte. Puede crecer. Esa es una... Puede comenzar a crecer más, mientras más sea el sangrado. Ah, sangrado. Por eso se llama húmeda. No, pero digamos si esa capita y todo sangre. Claro. ¿Pero por qué es más grave? Porque puede llegar más rápido a la máquina. Pues. No, si todo está ocurriendo en la máquina. Ya no se absorbe. Ya no se reabsorbe la sangre. ¿Qué le importa a la gente si le baja la visión? ¿Que le baje poco a poco o bruscamente? Poco. Poco a poco se supone que es menos grave. Ya, la cosa ocurre así. Como se vuelve húmeda de la noche a la mañana, si el paciente, como ya no ve bien, ve más o menos bien, si no se ha dado cuenta, el cuerpo lo va a desinflamar, pero más seco todavía. ¿Se entiende? O sea, va a haber más atrofia, más cicatriz. O sea que las capas que están alteradas ahí no se van a volver a la normalidad, sino se van a cicatrizar.
entonces le va a bajar más la visión central. Ahora, si el paciente se ha dado cuenta, uno puede hacer tratamiento, la húmeda tiene tratamiento, la seca tiene tratamiento con vitaminas, antioxidantes, la verdad, luteína, pero la húmeda, en cambio, se colocan antiangiogénicos y yo puedo hacer desaparecer todos esos neovasos y hacer que el paciente recupere su visión a lo que estaba. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Joel, ¿no se entiende? ¿No me entienden? ¿Quién no me entiende? Levante la mano. No tengan miedo, esto para que aprender, aprovechen. ¿Quién no entiende? Lucero, ¿tú entiendes? ¿Quién está ahí? Pero no estaría mal si puede repetir. Claro que estaría mal, yo perdería mi tiempo. ¿Qué cosa no entiendes? Menciona que la humedad Es más grave que la seca. porque esta se va a curar y va a generar lo que es estas cicatrices. Y le No, vamos a- yo digo que la húmeda es más grave que la seca, porque la húmeda, si no te das cuenta a tiempo, no la húmeda tiene tratamiento, la seca Crea atrofia. no. Si la húmeda, tú te has dado cuenta de que ha bajado tu visión, ¿no es cierto?, más, tú puedes hacerte un OCT, una tomografía y ver qué ha pasado. Si tú ves que hay esos neovasos, ese edema, bla, 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 tú tratas eso con antiangiogénicos intravítreos. Y tú haces que se restablezca de alguna, se desinflame con tratamiento y no el cuerpo lo desinflame. Si tú permites que el cuerpo lo desinflame, lo va a hacer, pero de una manera más atrófica, más seca, más cicatrizal. ¿Qué quiere decir eso? Que las capas no van a volver a su forma normal, sino se van a secar todas las capas juntas como una cicatriz grande. Y eso le va a provocar una peor visión. ¿Me entienden? Por eso es peor la húmeda que la seca. ¿Ahora me entienden? ¿No me están entendiendo bien? ¿Tú, Fidel? Que vea la grabación. ¡Fidel! ¿Entienden o no? ¿Se entiende o no se entiende? Que explique, que No, de la explique. participación en el tiempo, ¿no? Ya. Por eso les digo que es más importante detectar a tiempo la exudativa que la seca. ¿Bien? Y acá tenemos cómo quedaría si no te has dado cuenta. Una cicatriz disiforme, se llama. Todo está atrofiadísimo ahí. Entonces, fíjese que el área de la degeneración va a ser más grande, entonces peor visión periférica va a tener. A que tenga yo una simple degeneración macular seca como la anterior, ¿cómo estaba? O mezquita. Ahora sí se entiende o no se entiende. Ah, bien. No. Ajá. Y cuando hay cicatriz, o sea, ¿cuál es, digamos, ya la medida que yo puedo, bueno, que yo Ya no hay. ¿Qué podría hacer? Rehabilitación visual. cirugía? Me lo para mandas. eso, ¿no? Me lo mandas para que yo lo rehabilite. Ya. Pero ya sabes, mientras más periférica tenga yo la visión que rehabilitar, menos a calidad de agudeza es. Bien, mientras más próxima a la mácula estoy, mejor puedo llegar a ver. Pero si estoy ya con una atrofia gigante, sí voy a seguir viendo, pero la calidad no es tan buena. Ya ni veo ni la veo, digamos. ¿Bien? Ya. Era por eso. Entonces, acá por ejemplo tenemos un estudio donde comparan la angiografía, acá tenemos una pérdida de líquido, entonces tiene una húmeda. ¿Entiende? Después tenemos, cómo se hace el diagnóstico. Bueno, sospechamos primero ante la aparición de metamorfosis. El paciente se tiene que dar sobre todo de que ve chueco, que la pared la ve medio ondulada, ¿no es cierto? Empleamos la guía de Ansler, de tal modo que el paciente percibe que las líneas están interrumpidas o están torcidas, y esto se llama metamorfosis.
La angiofluoresceína también nos sirve para ver si hay, sobre todo descartarla de tipo húmeda. ¿Y para qué hacemos eso? Para ver si requiere algún tratamiento que podamos hacer desaparecer la membrana esa que les he mostrado en la anterior tomografía o neovasos. ¿Bien? Y como ve, obviamente, cómo se relaciona acá en esta foto, cómo estaría la grilla y cómo se ve, va viendo la alteración de su visión en relación a la alteración de la grilla. Grilla de Armstrong. En la tomografía, desde que salió, ya es un éxito, no estamos más nada. Con la tomografía se ve todo. Han visto que se ve todo. Y los tomógrafos de última generación, la verdad que parecen cortes histológicos. ¿Ya? Entonces podemos ver cómo relacionan ya también la tomografía con la retinofluoresceinografía. Acá tenemos una atrofia, una degeneración atrófica, seca avanzada, una húmeda, como es una RFG normal, una retinofluoresceína normal, como es una OCT normal, como es una seca en OCT y como es una húmeda en OCT. ¿Capiche? Y acá también lo mismo. Acá tenemos una, a simple vista parece una atrófica seca, le hacemos la angio y vemos que el pérdida de líquido necesita otro tipo de tratamiento, por eso se puede salvar la visión de ese paciente. ¿Vale? Como tratamiento en realidad, el tratamiento preventivo, según el ARES, que es un equipo de gente que estudia justamente la evolución de la degeneración macular, para la mácula no existe tratamiento, se ha intentado células madres, se ha intentado millones de cosas, ya avanzó un poquito la cirugía en retina y para el agujero macular sí se hace trasplante de retina, por ejemplo, se hace pedacitos de retina, se lo ponen en el agujerito y mejora eso la visión, pero para la mácula seca todavía nada. ¿Ok? Solo se da eso, que según los estudios tratamos de que sean, que la composición de la vitamina, antioxidante, bla, 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 esté conforme a este estudio que es el ARES-2. ¿Ya? El tratamiento de la atrófica, no hay hasta la fecha un tratamiento avanzado para la forma seca de la enfermedad, que ya es la atrófica. Están en curso numerosas líneas de investigación, pero muchos, este estudio, hay gente que está tomando esto, ¿no? Está usando esta droga, carísima, creo que sale 10.000 soles mensuales. Entonces, vaya a saber uno si llegará a funcionar, porque muchos han fracasado y nada. En cambio, en la neovascular, en el tratamiento de la forma húmeda, sí se usan las drogas antiangiogénicas para uso intravíteo que actúan impidiendo la unión de factor de crecimiento endotelial a sus receptores en la superficie de las células endoteliales de la coriocapilar y disminuye la permeabilidad vascular alterada. Y los medicamentos que utilizan son el ranibizumab, que se llama comercialmente Lucentis, costo más o menos 4.000 soles para una sola inyección, y el bevacizumab, Avastin, 1.500 soles para 20 inyecciones, que es el más eficaz. Se descubrió de casualidad, de hecho, porque se utilizaba para cáncer de colon y veían que la gente con cáncer de colon mejoraba la agudeza visual. Y así se descubren cosas de medicina, ¿sabían? Todo de casualidad. Entonces es más barato, más accesible, pero mucha gente, tú le pones por ejemplo, el Avastin, 1, 2, 3 dosis, controlas como CT, ves si desapareció la parte húmeda, los neovasos, bla, 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 y si mejora la agudeza visual, y si no mejora, haces switch, o sea, tienes que cambiarte a Lucentis o a un corticoide, hay también corticoides intravítreos, y bueno, y se va viendo la cosa que se hace de todo para que el paciente no pierda su visión central. Y así se coloca. Se mide a 4 milímetros, obviamente en un quirófano, todo tiene que estar estéril porque ha habido casos de oftalmitis por un inyectable también. Y lo que se ve en la imagen literalmente, como les dije, acuérdense, los 4 milímetros encima del limbo, acá el líquido. Se absorbe y hace que desaparezcan los neovasos. ¿Bien? Interesante, ¿no? Ah, no, me faltan las periféricas. ¿Hemos visto las periféricas? Sí. No. No, no hemos visto. Me faltan las periféricas. Esta es la central, ¿no?
que son de causa involutiva y muy frecuentes entre la población general, sobre todo en los miopes. Las más importantes son las que pueden dar lugar a la formación de agujeros o desgarros en la retina. Hoy hemos tenido una paciente nosotros con eso. Y eso va a predisponer al desprendimiento de retina. Son generalmente asintomáticas y se tratan mediante un tratamiento que se llama fotocoagulación con láser de argón, cuando tienen un riesgo elevado de provocar un desprendimiento de retina. Entonces, conclusión, todo miope, sobre todo de dioptrías de 2, 3, evaluación de retina periférica. Porque los miopes de menos dioptrías tienen mayores degeneraciones periféricas que los miopes de 9, 10. ¿Por qué crees? Gonzalo, ¿por qué? Ni idea. La verdad es porque como que el ojo en los miopes así como que va creciendo lentamente, es como que la retina se va estirando lentamente, acompañando el crecimiento del ojo. Y en los miopes de 2, 3 rápido, como que se estiró de golpe. Entonces, miope de 2, 3 tiene mayores degeneraciones periféricas con riesgo elevado de desprendimiento de retina que un miope tienen degeneraciones, pero esas degeneraciones no están asociadas al desprendimiento de retina como nosotros. Entonces, vamos a ver cuáles son las degeneraciones asociadas al desprendimiento de retina. Entonces, tenemos millones de degeneraciones periféricas. Entonces, ahí van a ver adherencias vitreoretinales, degeneraciones de diferente tipo, o sea, diferente forma, que se llaman degeneración empalizada. Tenemos la de baba de caracol, degeneraciones latiz, agujeros atróficos, tenemos retinosquisis, blanco sin presión, es un blanco de la retina y se llama sin presión porque no apreté el ojo para ver el blanco. Si yo aprieto el ojo para ver el blanco, se llama blanco con presión, así, son de fácil. Después tenemos, por ejemplo, ya es un desgarrito en herraduras y atrofias cororetinanas difusas. Corio-retiniana significa que no hay ni coroides ni retina. Se ve la esclera. ¿Bien? Entonces tenemos diferentes tipos de degeneraciones. Las que son en el fondo del ojo, en la hora serrata, se van a ver así. Degeneración latice, estas son como... Degeneración latice es como que se auto-cicatriza la retina y no se rompe. ¿Se entiende? Se estira, se estira, se estira, se autocicatriza con pigmento y se llama degeneración látiz. Después tenemos estas degeneraciones que se ven como una baba, que es una baba de caracol, así se llama. Degeneración baba de caracol, acá. Es considerada como una forma de degeneración látiz y frecuentemente asociada a ella tiene la apariencia de un escarchado en la retina, consiste en bandas de copos de nieve confluyentes, a veces llevan agujeros, bla, bla, bla. O sea, en castellano, puedes ver millones de tipos de degeneraciones, lo que tienes que tratar de ver es si ese tipo de degeneración requiere un tratamiento preventivo para que no tenga en un futuro un desprendimiento de retina. Entonces, paciente con degeneraciones periféricas con riesgo alto de desprendimiento de retina. ¿Quiénes serían? Bien, segundo. Es caso clínico. Mujer, miope de 3 dioptrías, que quiere quedar embarazada. ¿Qué hacemos? ¿Que se embarace más? ¿Qué haríamos como médicos? Oye, yo tengo mi prima que tiene miopía de 3 y quiere quedar embarazada. Ya, quiere quedar embarazada es una. Quiere hacer deporte de alto impacto. 2. ¿Qué le sugerimos? No sé, pobrecita. No la voy a condenar a no hacer deporte y no quedar embarazada. Lo que le tendría que decir es que se haga un examen de retina periférica antes de quedar embarazada, porque algunas personas que tienen degeneraciones y no se han hecho tratamiento, inclusive no pueden dar parto normal, tendría que ir a cesárea. Por eso. Segundo, personas deportistas que quieran hacer deporte normal, que se haga el examen de retina periférica, tiene riesgo a desprendimiento de retina, que es la fotocoagulación láser, deporte normal. ¿Bien? Se previene antes de que tenga un desprendimiento de retina. Y después tenemos otro tipo de patologías periféricas. Acá tenemos la retinosquisis adquirida, que les dije esa de la que se desprenden todas las capas del tipo A.
¿De acuerdo? Es como que tienen un desprendimiento total en la zona central de todas las capas de la retina, del epitelio pigmentario. Pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas. ¿Ok? Entonces, tenemos acá prácticamente en los pacientes esos no se hace nada, se espera. No se hace nada, ningún tratamiento. Se espera que la retina vuelva a su sitio. Acá tenemos una ecografía que también nos sirve para un diagnóstico de desprendimiento de retina, donde podemos ver cómo acá, en esta zona, se está desprendiendo esta capa. ¿Bien? Entonces, como estudios, si no vemos, no tenemos acceso a ver toda la retina completa, podemos pedir una ecografía, y sobre todo, ¿en quiénes pediríamos ecografía? ¿En quiénes no podríamos ver la retina completa? O sea, si no somos oftalmólogos, no podemos verla, si no tenemos OVI, no podemos verla. Pero en quienes, como oftalmólogos, no podríamos ver toda la retina. ¿Sí me has dicho? En un paciente que no tenga los medios transparentes. Ejemplo, cataratas totales. Entonces le pido una ecografía. ¿Bien? A ver acá. Acá están los blancos sin presión y compresión, son asintomáticos. Bueno, acuérdense que todas las degeneraciones a veces vienen mezcladitas, no es que una sea específica. Esta sí es muy interesante. Entonces, eso es una enfermedad, ¿sí? Se llama retinosis pigmentaria. Básicamente son pacientes que sí son hereditarias. El curso de los dos ojos es lento, pero es progresivo. Generalmente puede empezar en edad escolar y pueden quedarse ciegos a los 40 años. La forma más frecuente se debe a una alteración de los bastones que puede presentarse aislada o asociada a otras malformaciones, como la polidactilia o el síndrome de Laurens-Mooney-Bell. Muchos casos se deben a mutaciones en el gen de la rhodopsina. Entonces, en castellano, todos los pacientes que tengan patologías genéticas, ¿qué sería lo ideal en un paciente que quiere tener hijos y tiene esa patología? ¿De qué tipo? No sé. ¿Tengo la enfermedad? ¿Puedo tener hijos? ¿Debo tener hijos? No siempre. Depende si la enfermedad está ligada al X, al Y, si va a ser de transmisión directa. O sea, entonces para esos estudios se llaman estudios genéticos. Entonces hay gente, para que sepan, médicos que estudian esa especialidad. Entonces tú lo mandas nomás y le dices, oye, ándate y hazte el estudio genético. Si tu mujer y tú tienen tal gen, de cajón que vas a tener hijo así, no lo tengas, adopta. Pero si tu mujer no y tú 50-50, ¿me entiendes? O sea, hay que saber cómo manejas una enfermedad genética. ¿Bien? Hay enfermedades que son horribles y que, obvio, mejor no tengas ni medio hijo. Pero... Entonces, esto de la sintomatología en estos pacientes, clínicamente mala visión nocturna, eso se llama hemeralopía. Y escotomas anulares, son como los glaucomas. Según cómo se presente la patología, el fondo del ojo se ve así. Estos son cúmulos de pigmentos, ¿sí? Y la alteración de la visión de los pacientes es ceguera nocturna, visión túnel, pérdida de visión central o disminución de la visual. Depende del grado de la enfermedad. ¿Qué más se llama esta cosa? Son como osteocitos, le dicen en la retina, ¿ya? Estos signos son como osteocitos. Si ustedes van a ver alguna vez eso, ya como también vimos eso, es una alteración del pigmento de la retina relacionado con esa retinosis pigmentaria. Pacientes llegan a la ceguera, llegan a la ceguera. Entonces, paciente familiar que yo tengo, o paciente cualquiera, que yo ya sé que tiene esto, ¿qué le indicarían ustedes preventivamente? Ya tiene la enfermedad, no le importa, no va a tener hijos. ¿Qué va a hacer? Va a quedar ciego. La presión normal y la presión ¿Qué va a cambiar la vida? Va a quedar ciego. Estoy acostumbrado. pues no sé. Exacto. Que vaya aprendiendo cosas para que cuando se quede ciego no se quede tan inútil. Yo lo mando a braille.
mientras vea, que aprenda cosas. Bien. Y después tenemos la patología ya relacionada a la miopía degenerativa o patológica, que son todo crece y nunca se detienen, en crecimiento. Habíamos dicho que tienen menos riesgo de desprendimiento retinal, pero tienen más riesgos de atrofias. Entonces, por ejemplo, la papila se ve así, oblicua, se llama tilde papila. Esto se llama atrofia colorretiniana peripapilar, que lamentablemente está del lado temporal. Y si se estira la retina en el fondo del ojo, ¿qué puede tocar? La mácula. ¿Quién ha dicho eso? Yo. Muy bien. La mácula. ¿Qué pasaría si la miopía le toca la mácula? Novela ahí. Y se ve así el fondo del ojo, con parches. Papila pálida, angioesterosis bastante marcada y atrofia colorretiniana peripapilar y en parches dispersos en el fondo del ojo, afectando la mácula. ¿Bien? Perfecto. Y la miopía, estas degenerativas, también nos pueden provocar a nivel de la mácula esta mancha que se llama mancha de Fuchs, que es el área de atrofia que queda con secuela tras una membrana neovascular, o sea que los miopes también pueden hacer maculopatías húmedas y se le puede colocar un anti-VEG, ¿sí? Un antiangiogénico, y podemos mejorar la recuperación visual del paciente. Las degeneraciones periféricas que disponen al paciente a sufrir desgarros, estas lesiones pueden poner en marcha un desprendimiento retinal regmatogénico, así se llama. Y acá tiene un cuadrito entre la relación entre las miopías y los diferentes tipos de patologías oculares que generan, según los grados de dioptrías. Entonces tenemos desde glaucomas hasta, obviamente, según la dioptría, qué riesgo tiene ese paciente de tener catarata, glaucoma, desprendimiento de retina y maculopatía miópica. Eso les sirve mucho como para orientación. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, obviamente, pacientes miopes, magnos, hay que revisarlos periódicamente en la retina con la pupila dilatada, si no lo podemos ver ahora cerrada, y evitamos complicaciones viendo el fondo del ojo, si hay una membrana neovascular, o si tiene algún desgarrito para prevenirlo con fotocoagulación láser. ¿Bien? Esas son las degeneraciones periféricas. Después tenemos el desprendimiento del vítreo posterior. ¿Ya? ¿Quieren hacer 5 minutos de descanso? Sí. Ya vayan a ver. 5 minutos por favor, 3 y medio.
voy llenando lista. Ya sé por qué te salía bien. Ya. Mi password y ustedes van a ver. Siempre salen puntitos, doctora. Voy a parar. No sé, nunca me acuerdo el password por eso. ¿Qué? ¿Quieres tratar el viernes? Me voy a entrar aquí. A ver, vamos a ¿Te boté? Ah, te boté. Solo me quería una vez. Una vez. Yo apenas de martes a viernes. Ya, ¿qué día? Martes, jueves. ¿Sí? 29 de mayo. Pues, Carlos. Gerson, pídele lo que te dije ayer. 4 soles acá. Si quieres, genial. ¿Qué? Voy a mandar lista. Sí, le dije. ¿Y no hay todo? De mí igual. Ahí no te dije. Tú a ti te van a dar. Sí, tranquilo. Tú eres el jefe, dice. Se puedes como el loco. Papi, todos me hacen caso.
mi gran man, yes. ¿Por qué te va a pagar? ¿Para el qué? Altamirano. Presente, doctora. Arcos. Presente, doctora. Bombilla. Presente. Camel. Presente. Camel llegó tarde, ¿no? Sí, como ¿por qué llegó tarde? Camel. Yo también y no he comido. Carpio. Choquehuayta. Del Castillo. Llegas tarde. ¿Por qué? Llegaste tarde, ¿por qué? No me llegué tarde. Unaí. Gonzalo, ¿por qué llegaste tarde? No. Alan. También tarde. Marco, Mariana. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué? ¿Por qué? Votación, ¿de qué cosita? Otorrino. ¿De otorrino? Analí. ¿Por qué llegaste tarde, Analí? La verdad, doctora, me quedé dormida por mis pastillas. Estoy mal con gripe y estoy con antihistamínico. Ángela. Presente, doctor. Eduardo. Eduardo Joel. ¿No llegaste tarde? Segunda, no. Georgina. Emily. ¿Por qué llegaste tarde? Estoy muriendo. Aquí no ves. Natalie. ¿Llegaste tarde? Brian. Jonathan. ¿Llegaste tarde? Gracias. No hay dentro de ustedes. Máximo de enfermedad, práctica y otros positivos. Lady. María de los Ángeles. Fidel. Presento. ¿Tú llegaste tarde? No, llegué temprano. Andrea. ¿Por qué llegaste tarde? Doctora, nos faltamos. Bueno, me falté a casito. La realidad ya están construyendo y el carro no sabía. Otros motivos. Efraín. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Seguro? Giancarlo. Presente, doctora. ¿Llegaste tarde? No, estaba claro. Suena, ¿eh? Sebastián, no. Ando tú. Gabriel estaba. Franco, ¿por qué llegaste tarde? Te vi por maestro. Ahí rota. Charmely. Yo, tempranito. No, Tarde. suena, ¿eh? No, ya. Stephanie. Oliver. Presente. ¿Tú por qué llegas tarde? Voy a llegar tarde. Se sientan ahí dentro del carro. Liz. ¿Por qué llegaste tarde? Hay otro más que se operó hace poquito la nariz. He visto una nariz operada y entrando sigilosamente. A ver. Jamás. Son 4. ¿Cómo ya se Arriba, narices. A ver.
¿Dónde está el pedido? No, ella se sacó el coso. Ella. ¿Dónde está? Ya, pero ¿tú? Entonces, hace rato que se operó la nariz. Otra que estaba con el coso ahí. Ajá. Entonces tú entró tarde. Nada. Tarde. Yo he visto nadie. Joel. ¿Tú llegaste tarde? No, temprano, solo bien. Está como tarde, porque no está acá, no sé dónde está. Yameli Vargas. Ay, a veces mi hermano está mal y que no me Dariani. Usted no llegaste tarde, ¿no? Sí, Dariani, la otra Dariani. ¿Ya está, no? ¿Nadie más? Venero está. ¿Me llamaron? Sí. tarde. ¿Ya listo? ¿Cómo vamos? Ya a ver, ya, nos falta el vitrio. El vitrio presenta una serie de adherencias fisiológicas a la retina, sobre todo a nivel de la hora serrata y de la papila. Entonces, y a nivel de pestañita. Esta se hace más tenue con la edad adulta. Esas adherencias se hacen como más débiles. Las adherencias a la papila pueden romperse, dando lugar a una pérdida de posición del vitrio que pierde su anclaje posterior. Esto ocurre más frecuentemente en pacientes mayores, miopes y pseudofágicos. El DPV, el desprendimiento del vitrio posterior, asociado a la edad, es el resultado de la progresiva licuefacción del vitrio. Entonces, el vitrio no siempre tiene la misma consistencia, sino con la edad se vuelve más líquido, y al volverse líquido, eso permite que el vitrio se tenga que despegar de la retina. El vitrio, la retina se tiene que despegar. Pero en pacientes que tienen esas adherencias más firmes, pueden desprenderse el vitrio con la retina y generar un desprendimiento retino, una hemorragia, si estaba adherido a algún vaso en la retina. ¿Bien? Entonces, cuando el vitrio se ha licuefactado completamente, se llama, el desprendimiento del vitrio total se llama, esto, que se llama anillo de Weiss. Este es el desprendimiento completo del vitrio de la papila. Todas las personas que ya tienen esto ya están libres de pecado, o sea, ya no van a tener riesgo de desprendimiento de mácula o de retina porque ya se ha desprendido. ¿Bien? Y el paciente, cuando se le empieza a desprender, se queja de ver, ¿qué son? Moscas, arañas, o sea, niño de socios. ¿Por qué les pongo el cielito celeste? ¿Porque estaba lindo el viejito ahí? ¿O por qué? Contraste. Porque cuando entra más luz al ojo, tienen mejor visión entóptica. O sea, pueden ver mejor porque tiene cada persona adentro de su ojo. Uno mismo ve lo que tiene adentro. Por eso, con la luz natural o una pared blanca con mucha iluminación van a poder ver mejor sus arañitas, sus mosquitas, sus gusanos. ¿Ya? Tienen diferentes formas, acuérdense, no tienen un solo color tampoco. Se ven como gusano, telaraña, mosca, nido de Sopsis. El tema es que las etapas del desprendimiento del vitrio posterior, hay diferentes etapas, según cómo se va desprendiendo. El DPV completo en la etapa 4 final, donde se ve prácticamente el colapso completo del vitrio. Primero empieza a nivel de la fobia, por eso hay el riesgo de tracción vitrio. ¿No les he mostrado una OCT con tracción vitreoretinal? No, ¿no?
¿En pacientes no hemos visto? Entonces hay el riesgo de tener con esta tracción un agujero macular. Ahí está. ¿Saben? Está traccionando, no se ha terminado de despegar y puede romperme la fobia y generarme un agujero macular completo. ¿Bien? Ahora sí lo capto. Luego también me puede provocar un desprendimiento de retina según la adherencia que tenga al nivel de la hora cerrada. Ya, y como es lo que vemos, mioresopsias de tela de araña, mioresopsias difusas como muchos gusanitos, o si ven el anillo de Weiss, van a ver como una mancha negra que se mueve con el movimiento del ojo. Hay gente, hace poquito hemos tenido un paciente, no sé si ustedes estaban, algunos de ustedes, pero un paciente que se había operado hace años de catarata, estaba muy bien operado, pero ¿qué le puede pasar a un paciente que se quita la catarata? Si se quita la catarata, tiene mejor visión entóptica. ¿Por qué? No tiene nada que le tape la luz al ojo. Entonces, ¿qué le va a pasar? Va a tener mejor visión de sus mioresopsias. Entonces, mucha gente se opera la catarata y dice, ay, veo mosquitos, veo mosquitos. Entonces, a este paciente no se le ocurre mejor idea que irse a hacer un tratamiento para las mosquitas, que también existen. Se hacen con láser, es como que tú le estás mirando la mosquita y le disparas con el láser como para sacarla del eje visual. Riesgo altísimo, le das a la mácula, y este paciente la verdad no sé qué le pasó, pero vino con el ojo ciego. ¿Bien? Le perdió la visión. O sea, todo ciego, tenía el edema de mago, o sea, como si hubiera tenido un aumento de la presión ocular, no sé qué le habrá pasado, pero así que no hay que hacer eso, o sea. Entonces, acuérdense, el desprendimiento del vitrio posterior, tenemos acá el vitrio, las adherencias donde están los puntitos verdes son las adherencias fisiológicas que tenemos del vitrio a la retina. Entonces, la involución del vitrio puede provocar una falla en las adherencias, depende de donde está muy adherido, sobre todo si es paciente miope, si tiene alguna alteración a nivel de la retina, y esto nos va a provocar cuando se desprende las mioresopsias, y si está muy adherido, por ejemplo acá ven como un sangrado que ven en la parte roja, puede provocar junto con el desprendimiento del vitrio un desgarro en la retina y aparecen las fotopsias. ¿Sí? Y si sigue el desprendimiento, vamos a ver telón, cortina negra. Esa sería como la evolución de un desprendimiento de vitrio por retina. Entonces, acá te dice, ¿no? Normalmente el vitrio cortical se encuentra unido a la membrana limitante interna en los siguientes lugares. Base del vitrio es la parte más fuerte de adherencia. Margen del disco óptico está bastante fuerte, y la fobia está un poco débil, y el nivel de los vasos periféricos está más débil. Entonces, ¿de dónde más me puede romper donde están las zonas más fuertes? ¿Bien? Y las consecuencias del desprendimiento: desgarros, desprendimiento de retina, agujero macular o hemovitrio, si rompe un vaso de la retina. Perfectísimo. Anillo de Weiss, agujero macular, ya les mostré. Y en cuanto al desprendimiento de retina, que ya más o menos ya tienen una idea importante, va a ser la separación de la retina neurosensorial de la capa externa de la retina, o sea, del epitelio pigmentario. Este último queda adherido a la coroides porque esta es la zona más laxa, y el desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina puede suceder en ciertas circunstancias como la degeneración macular asociada húmeda, donde alguien me había dicho del desprendimiento de retina. Bueno, ahí sí existe el desprendimiento de retina por la degeneración macular húmeda. Y las formas clínicas del desprendimiento de retina tenemos reumatógeno, cuando hay un jaloneamiento físico de la retina, o sea, hay un agujero o algo que provoque ese desprendimiento. Luego tenemos, sobre todo si hay degeneraciones como desgarros, etc. Y acá se ve, tenemos un desgarro de retina, acá está el epitelio pigmentario. Entonces, si es superior el desprendimiento, más rápido es la evolución. ¿Por qué? Por gravedad. Exacto. Entonces, el líquido subretinal empieza como una, ¿cómo se llama? Diserción de aorta. ¿Conoces? Disección de aorta.
que se separan las capas, igualito, como una disección de aorta, porque la sangre va metiéndose entre las capas de la aorta y va disecando, disecciones, ¿no? Disección de aorta, ¿no? Igualito. Entonces, el líquido subretinal va separando la retina y la evolución es más rápida. Ahora, el pronóstico depende siempre de si todavía está adherida a la mácula o si se ha desprendido todo hasta la papilla. Si tenemos todavía adherida a la mácula, tenemos un buen pronóstico de que se opere de la retina, vuelva a su sitio y que el paciente vuelva a ver. Si se ha desprendido la mácula, entonces ahí importa el tiempo que ha pasado hasta que se ha vuelto a operar, hasta que se ha logrado operar, porque pierde función. Entonces la retina se vuelve sin irrigación, se vuelve como un celofán que aunque lo pongan bonito, no vuelve a ver. ¿Bien? Y la traccional, le teníamos la reumatógena, entonces esto va a ser por tractos fibrosos y generalmente se van a relacionar a pacientes con diabetes, donde tienen dentro de la retina hemorragias, exudados. Esos hemorragias exudados en la retina son tóxicos, la retina no aguanta sangre, entonces empieza a generar inflamación y la inflamación genera los tractos fibrosos y los tractos fibrosos generan que se jalonee por todo lado y se empieza a desprender por cualquier parte de la retina. ¿Bien? Y el exudativo, que es este, donde ven que hay algo como adentro que está empujándole la retina por encima. Entonces puede verse, por ejemplo, en las maculopatías húmedas, un desprendimiento a esa zona, exudativo. Entonces tenemos reumatógeno, traccional y exudativo. Y el tratamiento obviamente va a estar vinculado a la enfermedad de base. Y dentro de la clínica, lo mismo, casi parecido a la desprendimiento de vitrio. Las fotopsias son las importantes ahí, porque las fotopsias ya nos están hablando de que hay un jalonamiento de la retina, porque le está pasando como electricidad. Ahora, si hay afección macular, obviamente vamos a ver las metamorfopsias, micropsias, o que son como que es chiquitito. Otros síntomas pueden ser, inclusive, cuando un paciente viene con... Siempre le tomo yo al menos la presión ocular, porque si el desprendimiento es total, la presión del ojo es 0. Aunque yo no lo vea. Entonces, y si hay obviamente hemovitrio y etcétera, y no me deja ver en la retina, podemos sospechar un desprendimiento retinal. Entonces acá tenemos como que han unido varias fotos, y se puede ver acá cómo se está. Acá está el desgarrito ese y se está empezando a disecar la retina. Y cómo ve una persona con desprendimiento: moscas, destellos, cortina, distorsión de imagen. Depende, este es sobre todo con el desprendimiento a nivel de la mácula. Diagnóstico y pronóstico, obviamente, como les dije hace ratito, va a depender de la mácula. Acá. El pronóstico depende de dos factores: precocidad del tratamiento y de que la mácula esté o no afectada. Mácula on, mácula off se llama. Otros factores pronósticos son la existencia o no de patología acompañante, el tamaño de los desgarros, la localización y las dificultades que tenga el paciente para poder visualizar su retina, obviamente, si no, no se puede saber. Y obviamente esta es una foto, por ejemplo, con un desprendimiento total. Y apenas se ve el nervio óptico, rosadito ahí, no sé si la mácula está afectada o no. Y si se desprende la retina y se queda así, el ojo se llama tisis bulbis. O sea que un ojo que con el tiempo, al no tener nada que lo tenga en forma, se empieza a volver pasa de uva. Y ojo como un enoftalmos, que estéticamente se puede poner una prótesis, etcétera, pero ya obviamente es un ojo ciego y no doloroso. Diagnóstico, entonces, hemos dicho, mientras mejor veamos la retina, o sea, ostalmoscopía binocular indirecta es lo ideal. No podemos ver la retina, tenemos catarata, tenemos leucomas corneales, no sé, edema de córnea, etcétera, etcétera. Ecografía. Y acá pueden ver, por ejemplo, un desprendimiento en ecografía total de la retina. Está afectada la mácula, apenas está adherida la retina a la papila óptica.
Acá se ve la persona haciendo su tomoscopia binocular indirecta, se hace acostado y bueno, ya saben cómo es el tema de cada oftalmoscopio. Ahora el tratamiento para el desprendimiento de retina depende del tipo de daño que tenga. Generalmente en este tipo de tratamientos, acá por ejemplo, pueden ver, acá tienen la papila, acá tienen la mácula, acá tienen acá, estos puntitos que ustedes ven acá son los láser que le han hecho para fotocoagular. Entonces van a quedar como cicatrices. También se hace lo mismo en los diabéticos con el mismo tipo de láser para cerrarle los vasitos que están sangrando, etc. Acuérdense que cada disparo de láser es área ciega de visión. Pero con eso han prevenido que eso se siga disecando. Y el paciente, si se opera, se hace una vitrectomía, se le saca todo el vitrio, se le rellena con aire o con aceite, depende de dónde está el desgarro o la ruptura en la retina, y se le pone un explante, que básicamente es como una goma, como una liga, como una cosa tiene la consistencia como de a ver, ¿de qué viene así? Como de un tergopor, pero blandito. ¿Qué relleno es eso? No es tergopor. Son como de silicona. No es ni no. Tiene que ser duro porque después te hacen así, ¿no? Te lo apretan así, como para que se salga el líquido entre las capas de la retina. Lo exprimen, se llama explante. Es un explante escleral. Lo exprimen al ojo para que se pegue las capas de la retina en la zona donde estaba rota. ¿Se entiende? Y sacando el vitrio lo sustituyen con tamponadores. Los tamponadores pueden ser, como les dije, aire o silicona o aceite. Dependiendo, por eso les digo de dónde está localizado, y después del paciente, por ejemplo, tiene que estar boca abajo, que se ha puesto aire, para que el gas haga el efecto de apretar las capas y unirse a la retina. El aire, por ejemplo, se va solo, no se reopera el paciente, pero no puede viajar por lo menos 18 días en avión por el aire. Tiene que quedarse, si se opera en un lugar ahí o Lima, allá, no puede viajar. Si es aceite, puede viajar, pero necesita una reoperación a los 8 meses, o sea, ya también una extracción del tamponador, otra vez quirófano, y otra vez te lo cobran. Y entonces ahí tienen más o menos cómo se meten los aparatitos dentro del ojo para hacer la vitrectomía, y con esos mismos aparatitos se rellena de aire o de aceite. Entonces esas son las cirugías en general que se hacen de la retina. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ya está, terminamos a tiempo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, nos queda pediatría, esta, y una clase que van a dar las chicas virtual, ¿no? ¿Cuándo? El viernes 10. Este viernes. ¿Este viernes 10? Sí. No, otro día no va a ahorita. ¿Otro día? Ya coordinamos. Y si no damos ya después, de esas clases. Ustedes entonces van a dar. ¿Quiénes se los analizan?